También con esto sois un ejemplo. Gracias. Bienvenidos a su canal Benedicto 16. Hoy estaremos hablando de Apocalipsis capítulo 14, verso 14. La tierra es cegada. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. La revelación es que el Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo, Benedicto 16. Él estaba sentado sobre una nube blanca. Esa nube blanca es el Papa Francisco, como lo dice Isaías capítulo 19, verso 1. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto. Tenía una hoz aguda en su mano. Benedicto 16, nuestro Señor Jesucristo. Él murió el 31 de diciembre de 2022. En Apocalipsis, capítulo 11, verso 13, dice: En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. En este terremoto que fue espiritual, nosotros los 7,000 cristianos, a nosotros se nos dieron vestiduras blancas, porque Dios nos reveló el nombre de su Hijo con el nombre que ahora vino, Benedicto 16. Y nos reveló quién era el Padre, Juan Pablo II, Dios mismo. La Escritura dice en 1 de Juan, capítulo 3, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Él ya se ha dado a conocer. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seríamos semejantes a Él, cuando Él se haya manifestado. Y esta manifestación ya ocurrió cuando Él murió y resucitó. Y ahora Él se ha estado revelando por medio de su palabra. El Padre Juan Pablo II y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto 16. ¿Cómo seríamos semejantes a Él? Porque Dios Juan Pablo nos hizo ángeles. Nosotros somos los 7 ángeles.
con las 7 trompetas y estamos tocando la final trompeta, el testimonio del Padre y del Hijo. El Padre es Juan Pablo II y el Hijo es Benedicto XVI, manifestados en los últimos días. También nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI tenía en la cabeza una corona de oro, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la cabeza de nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI es nuestro Dios Juan Pablo II. Así dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y tenía en la mano una hoz aguda. La hoz aguda es el Papa Francisco, como dice en el profeta Isaías, capítulo 34, verso 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. El cielo representa a Jerusalén, el Vaticano, y dice que la espada se embriagó. El Papa Francisco es la espada aguda, también hoz aguda, y él se embriagó con el vino de fornicación. Se puso la espada en su brazo. Después dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El templo representamos nosotros los 7,000 sellados, el cuerpo de Cristo, y de ellos salió otro ángel, que clamaba a gran voz. Representa la 7ª trompeta. La 7ª trompeta es el testimonio de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, y la manifestación de Dios en carne, nuestro Padre Juan Pablo II. En el Evangelio de Mateo capítulo 13, a partir del verso 36, dice que nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI les explicó la parábola de la cizaña del campo a sus discípulos. Les dijo que Él siembra la buena semilla. Él es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Aquí está diciendo que los segadores son los ángeles, porque estamos dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Y estamos profetizando. Dios nos llama ángeles. Después sigue diciendo que salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Se refiere que nosotros los que estamos dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, estamos cegando la tierra con nuestra profecía. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 31, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nosotros los ángeles que estamos profetizando el testimonio de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, en estos últimos días. Estamos juntando a los escogidos de Dios y a la iglesia del Señor. Después sigue diciendo, y salió del altar otro ángel,
que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. El siguiente ángel que salió del altar y tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, es el Papa Francisco, por la razón que es el sumo pontífice del Vaticano. También es Jerusalén. Dios Juan Pablo II le dice ángel porque lo va a resucitar. Francisco va a morir en la ira de Dios, cuando Dios Juan Pablo II le dé la orden a Francisco de que ordene y vendimie los racimos de la tierra, porque Dios ejecutará su ira. Francisco llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, y el ángel que tenía la hoz aguda arrojó la hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Esto se refiere, como dice Apocalipsis capítulo 10, verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto es, nosotros representamos ese séptimo ángel, los que estamos profetizando el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, porque Francisco está con dolores de parto, por la razón que se acerca el día de su muerte. Nuestro Dios Juan Pablo II tiene una obra que hacer con Francisco. Lo va a resucitar de los muertos y Francisco va a confirmar este testimonio que estamos dando. Nosotros los ángeles segadores, como lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios le llama a Francisco Simón Pedro en la Escritura. Muriendo el Papa Francisco, el diablo se lo va a querer llevar al infierno, pero Dios no dejará que se lo lleve, por cierto tiempo definido por Dios. Francisco será la excepción de los que morirán en la ira de Dios. Dios lo resucitará, limpiará y purificará para que Francisco venga a confirmar nuestro testimonio de que Dios es Juan Pablo II y el hijo de Juan Pablo II es Benedicto XVI, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en el profeta Isaías, capítulo 63, verso del 1 al 6. Dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Edom representa a los jesuitas del Papa Francisco. Edom viene de Esaú, hermano de Jacob. En Génesis 25:30. ¿Recuerdan cuando Esaú llegó cansado del campo y dijo a Jacob: te ruego que me des de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado?
Por eso fue llamado Edom, padre de los edomitas, porque renunció a su primogenitura. Así también el Papa Francisco, Dios lo va a resucitar, pero él se volverá a la iniquidad. Se va a rebelar contra Dios. Dice: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé quien no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Aquí en Apocalipsis 14, verso 14, cuando dice que fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, se refiere que morirán también los que dirigen a los pastores, y los pastores que representan los caballos en la Escritura, ellos también morirán. El Señor ya ha hecho juicio, solo falta ejecutarlo. Y el año de sus redimidos es 2023. Él nos redimió con su muerte. Colosenses capítulo 2, verso 11 al 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Así que, hermanos, como dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 10, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto lo dice a nosotros, los que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Amén. Gracias por ver nuestro canal Benedicto XVI. Que el Señor les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento. Amén.